Bien, saludos, muy buenos días. Como de costumbre en su canal, acá vamos a continuar con el tema previo que acordamos la última vez, que es sobre el currículum. Recuerden que le mencionaba de que el currículum es una parte muy importante que debe manejar el docente. Y mi intención acá es tratar de fortalecer y mantener fresco estos conocimientos acerca del currículum. Debo aclararle acerca del currículum que en sus orígenes el currículum surgió con un propósito de enseñarle todos a todos. Y según uno de nuestros especialistas, o uno de los especialistas duchos en esta área, como lo es Hamilton, en su libro nos aclara de que estamos hablando de que este término comenzó a surgir a partir del siglo XVII. Y es bueno tener en cuenta que cuando vamos a definir el currículum, no hay una definición específica. Esto va a depender mucho de los especialistas, de sus teorías, de sus fuentes, de su paradigma, incluso del contexto donde se desenvuelven los mismos. Sí van a tener algo claro todos, en lo que coinciden, en el que el currículum tiene la característica de estar diseñado para una planificación, para unos objetivos, para unos contenidos y para unas actividades de aprendizaje. En eso sí coinciden todos. De manera que el mismo también tiene similitud con todas las opiniones de estos expertos, es que debe ser abierto. Y cuando hablo de que debe ser abierto, me estoy refiriendo a que debe ser científico, tecnológico y social. Y también íntegro. Cuando hablo de integridad, me estoy refiriendo que además de esas capacidades que deben desarrollar los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como es las habilidades, el conocimiento, también deben tener la capacidad de investigación. Y eso es lo que hace al estudiante íntegro. En esa medida cumplimos con los compromisos del currículum. El currículum tiene o ha llevado a cabo un proceso evolutivo donde, como le decía anteriormente, hay diferentes acepciones dependiendo de sus orígenes. En esa medida, vamos acá a puntualizar algo que todo currículum debe llevar, y es que el mismo debe estar subdividido en currículum expresado, currículum oculto y currículum nulo. Cuando nos referimos a currículum expresado, estamos hablando de lo que trae en sí, de lo que está escrito en el documento que se le entrega a todo docente, en esa guía. Es prácticamente algunas veces mal interpretado, porque el profesor cree que es una camisa de fuerza donde no debe salirse de ahí. Y eso es falso. También contiene lo que es el currículum oculto. Cuando hablo de currículum oculto, me estoy refiriendo a ese proceso, a ese resultado que se obtienen dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dentro de esa dinámica surgen mucho aprendizaje, incluso muchos datos para hacer ajuste en el mismo currículum. Y es donde el profesor debe estar alerta, porque esto va a hacer que el aprendizaje sea más significativo y que la intención del currículum pueda ser corregida y perfeccionada, entendiendo que el currículum es un proceso de mejoramiento continuo, no es estático y depende mucho de los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Los docentes, los profesores, en términos de llevar a cabo el aprendizaje. Ahora, los protagonistas del aprendizaje son los alumnos, que son los que van a reflejar qué tan pedagógico fue el docente. De manera que muchas veces, o no muchas veces, siempre el profesor debe darse cuenta que es un profesional y un investigador, que no va allá al aula, por ejemplo, a dictar clase. No. Usted tiene que darse cuenta cuál es el rol que juega. Es un rol primordial para hacer cambios en la sociedad. Porque si hay algo que tiene que entender el profesor, es que esos jóvenes que están ahí son los comprometidos con el cambio mañana en la sociedad. De eso se trata la educación. La educación trata de poder transmitir toda la cultura previa que tiene la generación, la sociedad hoy, a esa nueva generación. Y de eso, entonces, ellos mismos se encargarán de mantenerla y transmitirla a su vez a la próxima generación. En esa medida, es bueno que se contemple siempre el objetivo primordial en cuanto a lo que es el currículum nulo. Es aquel que nunca se toca en la escuela. Por ejemplo, cuando van a hablar de las relaciones sexuales y cosas así. Por protocolo, por exigencia de la alta dirección o porque no conviene de alguna manera. Pero ese nulo es en el que consiste esa parte discreta que no se dice, que no se menciona, es lo que le llamamos currículum nulo. También es de mucho interés conocer que existen muchos tipos de definiciones de currículum. Por ejemplo, tenemos currículum de plan de estudio, tenemos currículum de disciplina, tenemos currículum de educación, que es del que le estoy hablando, y tenemos currículum que es el corriente. ¿En qué consiste el currículum, por ejemplo, de disciplina? Es aquel que lleva a cabo con cada una como su nombre lo indica, disciplina, que son las matemáticas, la ciencia, tiene por objetivo de que solamente los encargados de dicha disciplina son capaces de corregir o formular diferente esa disciplina. Por ejemplo, la de matemáticas, solamente los matemáticos. Eso está en cuestión, porque no debería ser así. La matemática debería estar sujeta a la demás disciplina, porque en toda disciplina se aplica matemática. Pero por el momento se han limitado, se han cerrado a entender que lo único que pueden sugerir cambios en la matemática son los que saben de matemática. Sin embargo, la matemática se aplica a todas las disciplinas y viceversa. En ese sentido se ha contemplado la discusión y todavía no se ha madurado la idea de llevarlo a cabo. Pero aquí el propósito, lo que se pretende es que una disciplina pueda ser transversal a todas las demás. Cuando digo transversal a todas las demás, me refiero específicamente a que cuando yo estoy dando matemática,
debo darle a entender a los estudiantes que la puedo aplicar que la puedo aplicar en sociología, que la puedo aplicar en química y que la puedo aplicar en biología, entendiendo que es transversal. No concentrarme específicamente en matemática. También tenemos el currículum por producto. O sea, cuando hablamos de currículum por producto, estamos hablando de que ya tenemos predestinado lo que vamos a alcanzar. Muchas veces, cuando vamos a la universidad, te dan por producto prácticamente todo lo que tú vas a lograr previo. Eso es lo que suele llamársele por producto. Y el currículum por plan de estudio es aquel que llamamos currículum por un plan que debe tener todo lo relacionado a la universidad. Es decir, las asignaturas que tú tomas, siempre con una limitante de que tiene un tiempo. Y en eso consiste el currículum de plan de estudio. En esa medida, tratamos de fortalecer estos conocimientos porque en el momento de que el profesor se encuentra en el aula, tiende a olvidarse en las rutinas del día a día. Y hay algo fundamental que uno debe saber: a dónde encamina a los jóvenes estudiantes de hoy, que son los que se comprometen a dar el cambio mañana, que son los que van a ser críticos, los que van a hacer las preguntas, los que van a orientar a la sociedad a una mejor razón de ser. Entonces, en esa medida, tenemos que entender que el propósito fundamental del docente es mejorar continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es en relación y en contacto con esos jóvenes que son los protagonistas. En ese sentido, quiero dejar claro de que el propósito que quiero llevar a ustedes, estimados seguidores de mi canal, o de nuestro canal, porque yo entiendo que de ustedes también, es que mantengamos siempre los ojos abiertos a exigir una educación que nos oriente a ser crítico, a ser reflexivo, a que no seamos como un banco recibiendo información nada más. No. Entonces, el propósito aquí es que despertamos y exijamos ese derecho y que nos demos cuenta que somos parte de mejorar continuamente la educación, que no somos alguien que nos van a depositar todo. Y la intención en el canal de Educación Significativa es llevarlo allá. Nos mantenemos en contacto. Yo les sugiero que en la medida que les vaya agradando el contenido, pues me tomen en cuenta. Se pueden suscribir y más adelante vamos a entrar a fondo en ciertos detalles específicos de lo que son las exigencias que le hacen a los profesores la alta dirección en los sistemas educativos y a las que deben tener en cuenta los profesores en el momento también para fortalecer el currículo. Muchísimas gracias. Esperamos vernos en la próxima intervención para seguir fortaleciendo los conocimientos educativos, lo cual nos ayuda a todos. Muchísimas gracias.